Muy buenos días. Agradezco primero que todo la presencia de todos ustedes. Sé que es un día complejo por el tiempo, pero se tiene que seguir trabajando, ¿cierto? Comenzamos con la mañana de la segunda jornada, de día me refiero, de esta quinta jornada de historia en Viña del Mar, y vamos a partir hoy con la presentación de Andrés González Valencia, licenciado en Administración Turístico-Cultural de la Universidad de Valparaíso, gestor cultural, director de publicaciones de la Sociedad de Historia y Geografía del Marga. Sus líneas de investigación tratan sobre las revoluciones en Chile, patrimonio cultural inmaterial. Es coautor, entre otras obras, de Almacenes Fiscales de Valparaíso, su historia y evolución, de la editorial Altazor. Dejo con ustedes entonces a Andrés González con Batalla de Viña del Mar en 1891. Hola, muy buenos días. Gracias por venir, considerando el día que nos tocó. Bien, vamos a hacer primero una pequeña introducción respecto a lo que, digamos, el entorno en que se da la batalla el combate de Viña del Mar, más bien dicho. Esto se da dentro de lo que fue la Guerra Civil de 1891. Cuando la historia suele contarse a contar de cuando el presidente de la República entra en conflicto con el Congreso, particularmente a fines de 1890, la cual terminó por desatar la guerra cuando el presidente de la República, o sea, el Congreso se niega a aprobar la ley de presupuesto de 1891 y el presidente prorroga la ley del año anterior. Eso fue declarado como anticonstitucional por el Congreso en pleno y fue una de las tantas razones por las cuales decidieron deponerlo. El primer indicio de que esto se venía, digamos, fuerte fue el 7 de enero, cuando la Armada se rebela contra el Estado, sobre el Ejecutivo, y se forma línea, digamos, con el Congreso para deponerlo por la fuerza. Así, la primera batalla fue el 27 de enero de 1891, el combate de Zapiga, que desata la campaña del norte, y que después de más de una decena de combates en todo Chile, importante hablando, termina con las batallas de Concón y Placilla. De hecho, por esto esa presentación comienza entre Concón y Placilla. El combate de Viña del Mar es un pequeño hito histórico que se pierde un poco en la historia, por muchas razones, pero las principales podríamos decir que fue un combate que no dejó bajas, por lo tanto perdió importancia para el historiador. Asimismo, fue una pequeña derrota para quienes después ganaron la guerra, por lo tanto, como la historia siempre le escribe el vencedor, no podían mucho difundir esta derrota, que era más una derrota moral que en realidad una derrota de batalla en sí misma. Y bien, para continuar con la pequeña introducción, ¿cierto? El combate en Myanmar se da entre medio de las batallas de Concón y Placilla. Concón fue el 21 de agosto y Placilla el 28. Esto se da 2 días después de Concón. Contextualizando, la batalla de Concón comienza el 21 de agosto, ¿cierto?, de 1891 en la ribera del río Moncagua, en la desembocadura en Concón. Comienza muy temprano por la mañana, eso de las 10 de la mañana comienza unos pequeños enfrentamientos entre la batería principalmente. Y fue tan, por así decirlo, repentino el ataque que comenzó desde el bando revolucionario, que las tropas leales al presidente no alcanzaron a reaccionar a tiempo, lo suficiente como para que rápidamente las tropas del ejército revolucionario empezaran a cruzar en el río Moncagua y comenzaran a replegar a las fuerzas del presidente. Rápidamente las tropas del presidente fueron obligadas a retroceder y a tomar los caminos interiores hacia Limache, Quillota, pero principalmente el punto de encuentro fue Quilpué, donde finalmente los salvados de Concón, que se llaman,
tomaron refugio. Inmediatamente a eso, las tropas revolucionarias toman posiciones en los altos de Reñaca, porque desde ahí su intención principal era atacar Quilpué sobre las tropas ya derrotadas. Pero tras una conversación en el Estado Mayor, se decidió atacar Viña del Mar. Por otra parte, el mismo presidente de la República ya entendía que Viña del Mar era la clave, ¿cierto?, para que era la toma de Valparaíso. Así, en esa misma mañana del día siguiente, el día 22, todas las tropas que llegaron frescas desde Concón y Talcahuano, desde Talcahuano y Concepción, fueron enviadas con los salvados de Concón a proteger el Fuerte Callao y las alturas de Miramar. El Fuerte Callao es donde hoy día está el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Asimismo, las tropas revolucionarias enviaron dos grandes frentes para asaltar Viña del Mar. El primero, que tomó muy poca relevancia para la historia, fue el que se fue por el borde costero, por donde estaba el muelle de la Supereta Craft, desde donde pensaban asaltar, ¿cierto?, protegidos por la Armada, el Fuerte Callao. Por otra parte, la segunda y tercera brigada del mismo ejército tomó posiciones a la altura del Sacro. Y aquí me voy a detener un poquito para contar algunos detalles. La segunda y tercera brigada fueron comandadas por don Salvador Vergara, hijo del fundador de Viña del Mar. Él se jacta en sus partes oficiales que después entregó al Estado Mayor, que él, con su vasto conocimiento, ¿cierto?, del área, del territorio, podía saber perfectamente cómo atacar y cómo sorprender a las tropas enemigas. Al mismo tiempo, el presidente de la República ya venía rumbo a Quilpué, con las intenciones de reunirse con las tropas que aún estaban en Quilpué y después ir a Viña del Mar para ponerse frente a sus tropas y enfrentar al enemigo. El combate comienza poquito antes que el presidente de la República llegue a Quilpué. Es un combate que no tuvo los efectos esperados por el ejército revolucionario, pues la idea era sorprender a las tropas leales durante la noche. Pero una serie de retrasos en los mandos, ¿cierto?, provocó que aún estuvieran a 1,5 kilómetros aproximadamente de las posiciones a saltar cuando el alba ya había llegado. Esto causó una retirada inmediata y el combate se da principalmente entre la Armada y el Fuerte Callao para proteger de alguna manera a las tropas terrestres que venían a asaltar y que tuvieron que irse en retirada. Este combate habrá durado desde 1/4 para las 8 de la mañana hasta 1/4 para las 11. No fue más que eso. No provocó ninguna baja. Hubo como 2 heridos registrados, pero fueron por, digamos, estas piececitas que se rebotan de las balas principalmente, claro. Y este retroceso de las tropas pilló justo cuando el presidente de la República ya estaba en Quilpué. Había llegado en ferrocarril, ¿cierto?, desde la estación de Quillota, y mientras estaba tratando de enviar telegramas a Viña del Mar para saber la situación, las comunicaciones eran continuamente interrumpidas. Las personas que estaban ahí, gracias a sus partes oficiales y a cartas incluso que escribieron a sus familiares, dicen que su principal temor era que las comunicaciones estaban siendo intervenidas por el bando revolucionario, pero a mí me gusta pensar que en realidad eran interrupciones producto del mismo combate. Pero ¿qué fue lo que les hizo pensar a ellos que eran interrupciones, ¿cierto?, de espionaje en las líneas telegráficas? Fue que durante ese retroceso de las tropas a sus posiciones originales, ¿cierto?, voy a contar un poco. Esta era la posición original antes de atacar. Cuando se dirigen al fuerte a atacarlo, retroceden a ese mismo punto. Ese punto era llamado el Paso del Gallo. Es
ese pequeño cerrito que hoy día está al costado sur de la bajada de Limonares, está justo frente a la estación El Salto. Al retroceder Salvador Vergara a esa misma posición, causó que los observadores leales pensaran que ellos venían a atacar Quilpué, a sabiendas que el presidente de la República estaba ahí, mientras la mayoría de las fuerzas estaban protegiendo Viña. Entonces pensaban que era un asalto para acabar con el presidente de la República y mismo ya. Esto causó que el presidente de la República huyera inmediatamente. Algunos dicen que fue casi obligado, la verdad que la historia no da una opinión más certera de cómo fue la retirada. Se sabe también que hubo una pequeña fuerza de ingenieros que estuvo por los cerros del lado norte de Quilpué durante la batalla de Viña, porque ellos iban a detonar las líneas férreas para obligar a que las tropas no pudiesen regresar a Santiago. Todos esos avistamientos causaron que el presidente de la República finalmente decidiera devolverse a Quillota para tomar rumbo a Santiago. Luego de eso, las tropas revolucionarias regresaron a sus posiciones originales, ¿cierto?, en el Alto Reyaca, para planear lo que sería nuevamente el asalto a Valparaíso. En Viña del Mar, mientras tanto, también se registra un hecho interesante para la historia local. El general Balmaceda, se me olvidó el nombre, uno de los generales del presidente Balmaceda, se dirige a una pequeña gruta que había en la subida a Agua Santa, la gruta que hoy día es la parroquia de los Urdes, que está en Agua Santa. Él fue a una pequeña capilla que había ahí, un pequeño oratorio, donde a sabiendas que venía otra gran batalla, reza, ¿cierto?, a la figura de la Virgen que había ahí y le encarga al padre que la regentaba que rezara por él, porque si él no volvía con vida, iba a ser por defender su patria. Como un pequeño hito interesante que sucede en Viña tras la batalla y que, tal como les comenté en un principio, si bien es cierto, es una batalla que no dejó bajas, no causó grandes daños ni definió, por así decirlo, el fin de la guerra, sí nos abre una ventana a cómo era Viña del Mar en ese entonces. Por ejemplo, conocemos ahora lo que era el Paso del Gallo, donde estaba la gruta de la Virgen de Lourdes. Sabemos que el hijo, ¿cierto?, fundador de Viña, fue uno de los comandantes del asalto a Viña del Mar. Y a su vez, esa pequeña derrota que sufrieron las tropas revolucionarias provocó un cambio absoluto en cuanto a cómo iba a ser el asalto a Valparaíso. Unas pequeñas imágenes que pude rescatar desde el Diario Ilustrado de Londres muestra lo que fue el combate de Viña del Mar desde una de las embarcaciones extranjeras que habían observadores en ese entonces. Aquí había varias. Se muestra, ¿cierto?, desde el mar un poco lo que fue el bombardeo, y en esta otra imagen es desde Valparaíso. Desde los cerros de Valparaíso se logra ver el humo atrás en Viña del combate. Bien, como les explicaba, como para redondear la idea, esta derrota que sufrieron las tropas revolucionarias provocó un cambio en la estrategia. Primero pensaban atacar Viña del Mar para desde Viña del Mar atacar Valparaíso. Luego de esto se decidió hacer un cambio de estrategia y tratar de engañar a las tropas leales, haciéndoles pensar que ahora regresarían a Santiago. Todo esto sabiendo que el presidente también había regresado a Santiago. Por eso, las tropas se movieron rápidamente hacia Quilpué, detonaron la línea férrea en varios puntos. Por otra parte, otra de las brigadas se fue hacia el sector del Salto para detonar también el puente que había ferroviario ahí. Todo esto para hacerles creer que ellos ahora tomarían el camino a Santiago y ellos estarían impedidos de tomar el ferrocarril de vuelta para proteger a su presidente. Hubieron un par de movimientos hacia Villa Alemana,
Y entendiendo esto, las tropas leales intentaron tomar camino a Valparaíso para tomar lo que era la ruta, ¿cierto?, que hoy día es la ruta 68, para también intentar llegar a Santiago rápidamente. Perdón, avancé demasiado rápido. Las tropas revolucionarias tomaron el camino aquí pues hacia Marga Marga, tomando sector Las Palmas, con el firme propósito de seguir engañando a las tropas presidenciales, que ya sabían, por espionaje, ¿cierto?, que estaban en Valparaíso. Rápidamente decidieron tomar posiciones tras los pequeños cerros que están al final del Llano Peñuelas. En ese tiempo era Llano Peñuelas, ahora es un lago. Ese lago se construyó 10 años después de la guerra, esperando a sorprender a las tropas leales, ¿cierto?, en su camino presuroso a Santiago. Como había espionaje de ambas partes, las tropas del presidente de la República pudieron adivinar la estrategia del bando revolucionario y tomaron fuertes posiciones en lo que es el Alto Valparaíso de ese entonces. Hoy día casi todo este sector es Placilla. Placilla y Curauma. Y se quedaron ahí esperando. No siguieron avanzando. Esto ya era el día 26 de agosto. El 27 fue un día de observaciones. Se ven los partes oficiales que ambos regimientos, ¿cierto?, estaban observando al otro, considerando sus posiciones, y las tropas leales tenían muy fuertes posiciones, por lo tanto decidieron quedarse. No les quedó otra a los revolucionarios que atacar. Por eso, a la mañana del día 28, avanzaron rápidamente por el Llano Peñuelas y en menos de una hora el combate liquida a las tropas del presidente Balmaceda. Finalmente matan a sus dos generales el mismo en el campo de batalla. Más de la mitad de las tropas presidenciales fueron liquidadas ahí mismo y la otra mitad se pasó al bando contrario. Al final de la batalla ya no había ejército leal, porque la mitad se pasó de bando y la otra mitad murió. Luego de eso fue la toma de Valparaíso y se acabó la guerra civil. Tras estas dos batallas, el presidente de la República decide entregar el mando, se aloja en la Embajada de Argentina y el 19 de septiembre de ese año, que era el día que terminaba su periodo presidencial, decide suicidarse. Con eso se pone fin a la Guerra Civil de 1891, con casi 5.000 muertos solamente en esas dos batallas. Una vez que terminó la guerra, se instaura lo que se conoce en Chile como el parlamentarismo, que duró casi 30 años, y que irónicamente, un tema que investigué mucho después, el presidente que termina con el parlamentarismo fue el mismo presidente quien entrega honores militares a los generales de Balmaceda muertos en batalla, apenas unos años antes. Eso es como para terminar. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Andrés y dejamos abierta una ronda de preguntas. Hola, buenos días. Agradecerte el tema que elegiste, porque yo he estado haciendo una investigación para un pequeño artículo que tenía que escribir sobre este tema, sobre el combate de Viña del Mar, y es escasísimo el material que uno encuentra, y las imágenes son yo creo que solamente aparecen dos en internet, nada más. Escasísimo, así que ha sido bastante enriquecedor tu posición y oportuno por lo demás. Dos preguntas. Hubo un sabotaje en el fuerte. Pareciera que las municiones que se disparaban desde el fuerte no estallaban. Algo de eso hay. Y también pareciera que de estos combates, tanto de batallas de Hong Kong como de Placilla,
De ahí se acuñó el término cambiarse la chaqueta o darse vuelta a la chaqueta. Exactamente. Tomando el primer punto. Pero en algunas partes he leído que el combate por mar duró hasta que acabó el día, o fue más corto, como tú dices, porque prácticamente no hubo enfrentamiento. ¿Hubo enfrentamiento terrestre? No alcanzó. No alcanzaron, ya, solamente fue de mar. Sí. Ya. Ya, a ver, tomando el primer punto, efectivamente se habla de que hubo sabotaje en el armamento del ejército leal. En muchos lugares, no tan solo en Concón, Plasencia y Viña, las armas, finalmente las balas no estallaban, no causaban el daño que se esperaba, pero eso sucedió en toda la guerra. Y principalmente lo que pasó en Viña fue que el parque completo se había perdido en Concón. Tras la retirada abandonaron el parque, abandonaron todas las armas que tenían en Concón para la batalla. Y el parque de Concepción, que debía llegar para proteger, ¿cierto?, el fuerte de Viña y lo que era la protección de Valparaíso, no llegó hasta el día 23, llegó un día después del combate. ¿Cuál es el parque? ¿A qué te refieres? El parque se le llama a ese espacio que, digamos, le dan las tropas en combate donde guardan todas sus municiones. Ese es el parque. El parque de Concepción no llegó sino hasta el día 23, llegó un día después. Entonces, los tiros que tenían, los pocos y nada, eran los que tenían en la mano prácticamente. Y claro, como había sabotaje, además los que estaban en el fuerte no estallaban. Afortunadamente, por así decirlo, no hubo baja en ese combate gracias a que el asalto terrestre fracasó. Y el combate, efectivamente, el de Concón fue el que duró casi todo el día, terminó a eso de las 6 de la tarde, pero el de Viña duró hasta un cuarto de las 11. Y respecto al término de darse vuelta a la chaqueta, efectivamente ahí es cuando comienza, o se cree que comienza a acuñarse ese término para decir a alguien que se cambia de bando, porque las chaquetas del ejército leal por el interior eran del mismo color que las chaquetas del bando revolucionario. Por lo tanto, cuando estaban en la mitad de la batalla, para no ser asesinados en el momento que querían cambiarse de bando, se daban vuelta la chaqueta y pasaban al otro lado. Lo primero es agradecer la ponencia que se aborda este tema, porque debería ser lo lógico que los conflictos bélicos, mientras más cercanos en el tiempo y en el espacio, deberían tener una mejor memoria. Pero aquí lo que pasa es que no queremos recordarlo. El centenario de la guerra no se conmemoró en Chile. No se conmemoró porque en ese tiempo hablar del peligro de una guerra civil tenía condiciones políticas. Podía justificar hechos del pasado reciente que no queríamos parecer que justificábamos. Estamos recién entrando la democracia. El año 91, efectivamente. Entonces, en todo el país hubo un manto de silencio sobre el centenario de la guerra civil, porque esto parecía justificar otros contextos recientes, digamos. Se conmemoraron los 120 años de la guerra civil. Es extraño, pero así fue, digamos. Porque el presente nos condiciona lo que queremos recordar. Por eso te agradezco un montón que tú hayas hecho esta ponencia. Y dos cosas. Primero, profundizar en la pregunta de la señora sobre el sabotaje. Y es porque pese a que tenemos una experiencia idéntica en la guerra contra España, cuando los prisioneros españoles los obligaron a hacer munición, algo que está prohibido, y hicieron fracasar la munición Congress, que era la que traía desde Inglaterra la forma de armarla, aquí hicimos lo mismo, o se hizo lo mismo. Los prisioneros de guerra eran obligados a fabricar las municiones. Obviamente las sabotearon. Existe un episodio que es trágico, que es que cuando se avanza en Placilla, en el llano debió ser una masacre, pero las cargas de tambor de metralla de los cañones no funcionaron. Exacto. Y al suponer que había una traición por parte de los artilleros, se dispone a pasarlo por las armas. Los artilleros fueron pasados por las armas en el mismo lugar sin escuchar explicaciones. Y eso motivó el desbande total al ver que mataban a su propia gente. Eso por un lado. Y lo otro, ya que tú estudias en Margamar, te has especializado en este tipo de detalles, la importancia del paso por lo donde no fue la batalla, digamos, pero los sitios que dejan, la mina del Brujo, por ejemplo, que tengo entendido fue un polvorín, todo lo que se encuentra natural, hay una especie de museo de sitio de gente que ha recordado cosas, la gente recuerda dónde fue el hospital de campaña. Si podría hacer como una reflexión sobre el tema de la memoria local en Margamar respecto al paso de las tropas.
Ya, voy a retroceder un poco en el mapa como para poder ilustrar nomás. Efectivamente, estamos todavía en proceso de estudio de lo que fue el movimiento de las tropas en el interior. Lamentablemente, desde Quilpué hasta las posiciones de Las Palmas, hay muchas, por así decirlo, dificultades en encontrar el trayecto exacto. Los mapas de la época muestran a lo menos 2 o 3 caminos, pero los vestigios que hemos encontrado en salida a terreno nos han mostrado incluso otros. Por lo tanto, creemos hasta esta altura, que no está todavía confirmado, que obviamente el paso de más de 11.000 hombres no fue línea recta. Tuvo que haber sido un avance masivo, ¿cierto? Por eso es que podemos encontrar registros y vestigios en varias partes. Y respecto, sabemos que llegaron a Las Palmas, porque de hecho hay todo un hito que saquear Las Palmas porque era propiedad del ministro del Interior de Balmaceda, quien había sido incluso electo ese año como presidente de la República, cargo que no pudo ejercer claramente, era el término de la guerra. Y luego de eso, sabemos que ellos fueron a una localidad, por así decirlo, llamada Las Cadenas. Y Las Cadenas también estamos buscando dónde estaba, porque los mapas de la época los sitúan en este sector, que es entre los cerros que están al lado poniente de lo que es esto de ahí, es la ruta Lorozco. Eso es Lorozco, esa es la carretera, y aquí hay un pequeño llano chiquitito que está frente a Melosilla. Y ese es el sector donde muchos mapas sitúan la Casa de las Cadenas, pero no hemos tenido certeza de que ahí está, por más que se han buscado incluso en escritura antigua, porque esto era parte de la Hacienda Las Palmas. Entonces estamos en ese proceso de buscar las casas, particularmente además que un arqueólogo hace no mucho tiempo atrás las situó adentro del Llano Peñuelas, específicamente en esa área. De hecho, ahí tuvimos un problema con el parque porque nosotros dijimos que no podía ser la casa de él porque era parte del llano, y al final ahora estamos en la misión de desmentir esa opinión oficial y tratar de encontrar las casas originales. Entonces, efectivamente, sabemos ciertos puntos donde estuvo el ejército, pero en particular el trazado, como obviamente 11.000 soldados no pudieron caminar en fila india, tiene que haber sido un tramo grande, y es lo que estamos tratando de definir, los límites de ese tramo grande por el que caminaron. Pues de ahí evidencia arqueológica en el fondo San Jorge. Ahí se ha encontrado. Sí, ahí se ha encontrado en el fondo San Jorge, se ha encontrado incluso en el embalse que está. En ese embalse también se han encontrado restos, se han encontrado incluso casas que no se suponía que estaban ahí. Se supone incluso la tradición local, digamos, que hubo un fuego amigo, digamos. En la noche, en la desbandada, sin linterna, sin mapa, se disparaban entre ellos y dejaban abandonado su equipo para poder arrancar. Y por eso tanta cosa, porque hubo una batalla de hecho, eso está en un manuscrito escrito por un miembro del Estado Mayor, que está escrito que pasó eso una noche, la noche del 25. Está escrito, pero no dice exactamente dónde, dice que fue en el camino a Las Palmas, pero no dice dónde. Parece que fue San Jorge. Al parecer, claro, es lo que creemos, porque ahí se ha encontrado arma percutada, o sea, balas percutadas, y se supone que no hubo combate en ese lugar. Por lo tanto, creemos que fue justo en ese lugar donde fue el Pepato. Hola, buenos días. Buenos días. En Plessis hay un pequeño museo, no sé si lo conocen, un museo que realizó la comunidad, el Centro Cultural, es un museo que hoy día está bastante bien desarrollado, ha tenido recursos del gobierno, pero surge a propósito también de una memoria que la comunidad ha traspasado por generaciones y que tiene que ver con el lugar de la batalla. El lugar, obviamente, era un pequeño villorrio, un pasillo que era como hoy día, y hoy día está construido con agua y lo hacía básicamente sobre el lugar del enfrentamiento, y hasta el día de hoy creo que se encuentran fosas, se encuentran vestigios de la guerra.
Pero yo te quería preguntar, hablando de eso, porque la gente, yo lo conozco, me contaron un poquito cómo surgió esta iniciativa. ¿Ah? De hecho, se recordaba siempre en la batalla, hoy día lo tomó la municipalidad y le hizo un desfile y todo eso. Y me contaban que siempre ha sido bien incómodo la visita de los oficiales militares al lugar, ¿no? Que nunca han sido derechamente visitas muy oficiales. Ellos se lo explican básicamente por el trauma de haber perdido la guerra, básicamente, ¿no? Yo no sé, quería preguntar en términos más generales de la guerra, ¿qué opinas tú? Que obviamente esto de recordar la guerra no es solamente una sería recordar no del gobierno, de todo, con la mirada que estaba perfecto en todos los enfrentamientos chilenos. Y el ejército, obviamente, que su lema, hemos escuchado por ahí, un ejército que más vencido fue derrotado, sus generales obviamente fueron masacrados, porque han sido asesinados en batalla, fueron perseguidos y fueron asesinados, fueron descuartizados en su vida al país. Entonces, fueron arrancados después de un cargo de... Exactamente, fueron... de policía, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, en Santiago las casas de estos generales fueron saqueadas, sus hijas fueron violadas, o sea, un nivel de violencia que tampoco se transmite. Y de hecho en la silla del museo hay un testimonio y visitó el museo, creo que hace un par de años atrás, la hija que tiene como 100 años la nieta, que es la nieta de un general, y contaba ahí un poco cómo fue asaltada su casa en Santiago, la casa de todas las personas que estaban en Balmaceda, personas de clase alta, obviamente hay un trauma profundo que no se resuelve necesariamente con un acuerdo político, como tú lo mencionabas, en el Parlamento del año 25, no sé, sino esto también se transmite, obviamente se transmite en la comunidad masiva, porque la gente cuenta todo esto. ¿Y qué sabes tú de cómo se transmite esto con el ejército en Chile? ¿Cómo se toma, cómo se suma? Bueno, en este mismo proceso de investigación me ha tocado verme de frente con el ejército y con la armada. Y ellos dos están en una situación que todavía les duele. De hecho, hace muy poco terminé un libro al respecto de Concón y Placilla. Y las heridas todavía están abiertas. Efectivamente, el ejército jamás vencido fue derrotado por la Armada Nacional en una guerra civil. Una armada que además es declarada como ilegítima porque la ley de ese año no había sido aprobada. En ese tiempo, cada año debía aprobarse la ley que le daba la legalidad a la armada. Por lo tanto, casi es una invasión. Que más les duele. Cuando hicimos la primera presentación de una investigación al respecto en el Museo Naval, nos investigaron todo lo que estábamos diciendo. Nos catalogaron de todo por decirle revolucionario a la Armada. En el Ejército nos catalogaron de todo por decirle constitucionales, en realidad al Ejército revolucionario, que ellos se defendían supuestamente la Constitución por haber catalogado al presidente como un dictador. Entonces, efectivamente, las heridas están abiertas y de hecho se aprendió mucho de esa guerra civil en lo que fue el otro conflicto nacional de los años 70, porque en esos años se permitió que cada general y cada cuerpo tomara el bando que quisiera, lo que no se permitió después en el año 73. Todavía hay documentos secretos, todavía hay documentos que no se pueden acceder. Es efectivamente hoy día una herida abierta en lo que son las Fuerzas Armadas Nacionales, y no tan solo en las Fuerzas Armadas, porque también estamos hablando de que se enfrentó el poder ejecutivo con el legislativo. Finalmente el Congreso derrocó al presidente de la República en un conflicto que yo he hecho mis comentarios personales en algunos espacios públicos, que comento que el escenario actual no se ve tan diferente. Un Congreso que se siente ilegitimado, está tratando desesperadamente por legitimarse ante el poder presidencial, mientras que el poder presidencial trata de pasar por encima del Congreso. Es lo mismo que estamos viendo ahora. Y además estamos escuchando cada vez más en los medios que se habla de volver al parlamentarismo. Es exactamente lo mismo que pasó en 1891. Y es uno de los miedos que yo tengo de repente. Espero que jamás lleguemos nuevamente a las armas.
Pero el escenario que se formó en esos años es un escenario muy similar al que está pasando hoy día. En relación a eso que decía, al ejército vencido, Jamás vencido. sí, pero el ejército lo que sucede es que se divide en dos. Una parte leal al presidente Balmaceda y la otra parte que es leal al general Kerner, que estaba casada con la hija de un senador congresista. Entonces, el ejército se ve dividido en dos partes. Es cierto, tanto el ejército como la armada se dividen, pero el mayor contingente del ejército apoya al presidente, mientras que el mayor contingente de la armada apoya al Congreso. O sea, finalmente, si bien es cierto, hay espacios que se van al otro bando, estamos hablando en general. En general, sí, efectivamente fue la armada contra el ejército y el Congreso contra el presidente. Básicamente eso es el escenario general de lo que fue el enfrentamiento. Y lo otro, no sé dónde, hace tiempo atrás vi un documento, pero no me recuerdo dónde, el fuerte, perdón, no el fuerte, sino que el faro de Laguna Verde de Curumilla estaba recién construido y parte del ejército de Balmaceda, que la cuesta se llamaba Balmaceda por el nombre del presidente, llega al faro y lo destruye completamente. También hubo no enfrentamientos, pero sí hubo tropas que bajaron y estuvieron en Laguna Verde. Hubo otro enfrentamiento en Valparaíso antes de lo que fue Concón y Placilla, que honestamente no lo he investigado del todo, pero sé que tengo que hacerlo. Que de hecho ahí fue un enfrentamiento literalmente en la bahía de Valparaíso, donde efectivamente tuvieron tropas que fueron a Laguna Verde. Incluso el primer asalto que se dio finalmente en Concón para tomar Valparaíso desde esa costa, oficialmente la idea era volver a asaltar desde Laguna Verde, pero el clima de ese día no lo permitió por el atraque de la embarcación a la costa. Por eso al final llegaron a Concón, pero idealmente era volver a Laguna Verde. Dos cosas. Primero, compartir la reflexión de cuando hay una guerra civil, el país tiene dos ejércitos, digamos. Y así como tenemos un pelotón, tenemos un vencedor, digamos. Y el ejército vencedor, me refiero a la infantería que combatió en Placilla, en Concón, es la infantería que traían de los pampinos, de las salitreras. Y esos pampinos eran los soldados de la Guerra del Pacífico que se quedaron allá. La mayoría, sí. Por lo tanto, tenemos gente que nos piensa en combate, que fue bueno y malo. Hay autores que plantean que ellos trajeron la práctica del degüello y lo que pasó con Altas Negras después de la batalla de Placilla, como se quintió y se mató gente ya prisionera, digamos. Y lo otro es compartir una experiencia familiar. Yo muy pequeño, mi bisabuela, que tenía muchos años, cuando ella era farmacéutica, ella no sé si recordaba porque ella era guagua, no puede haber recordado eso, tiene que haberlo contado. Cuando fueron los saqueos, la familia se esconde en un subterráneo, en un sótano, ya tenían entradas escondidas porque ya se veía que esto podía pasar, porque asaltaban las casas de la gente del bando contrario siempre. Y, como cito, ella tan chica que no puede tener memoria, pero se lo comentaron, se transmitió. Los hermanos mayores preparan las armas y si descubrieron el sótano, lo que tenían que hacer era matar a las hermanas y después pelear. Y eso los marcó porque ellos lo conversaron con las hermanas antes de que esto pasara, porque lo conversaron, se acordaron de eso delante de sus hermanas. O sea, fue muy fuerte la experiencia. Y eso hace que la guerra civil sea haya tantas ganas de olvidarla. Sí. De hecho, destrozó a familia. Yo, por ejemplo, la persona que hizo el prólogo de mi libro, que todavía está por publicarse, es un miembro de la Academia Naval, teniente hoy día de la Armada. Y su propia familia fue dividida en este proceso. Tuvo tías, o sea, no, fue tías abuelas, ¿cierto? Que apoyaron a un bando mientras que sus tíos al otro, y hoy día todavía la familia no se habla con una parte que apoyó al otro bando. Imagínense, han pasado más de 120 años. Una última cosa, ya que el tema es el combate de Viña del Mar. Recién comentaban que había un museo este museo de Placilla, que lo conozco, que conmemora por supuesto esa batalla, pero en Viña no quedó nada. Carolina Miranda en su libro de Cerro Castillo nos menciona que solamente hay 2 cañones y una parte de un muro, algo así. Y es lo que queda del fuerte y nada más. Claro, justamente por lo mismo tiene que haber sido, o sea, esta pequeña derrota que sufrió el bando finalmente vencedor causó que se tratara de olvidar, porque finalmente días después ganaron, habían recién ganado en Concón, y esto fue un retroceso para ellos.
Asimismo no hubo baja, por lo tanto tampoco un hito que conmemorar. Por lo mismo fue un hecho tan menor que incluso en los libros de historia pasa por alto. No se dice. No se cuenta. Gracias. Damos las gracias entonces a y vamos a continuar ahora con la presentación de Mauricio Farías Ruiz. Ah, perdón.